Sí, perfecto. Genial. Perfecto, entonces. Muy bien, muy buenas noches. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Qué bueno es que podamos tener este tiempo para meditar en la palabra de Dios, ¿no? En medio de tantos problemas que sufrimos en el país y en el mundo entero. Pero qué bueno es que podamos tener esta visión, ¿no? De pensar un poco en lo que Dios quiere para nosotros. Cómo podemos ser parte en la obra misionera. Y bueno, el tema hoy es útil con mi debilidad. Y si te sientes débil y que no puedes servir a Dios porque no tienes muchos talentos o dones y crees que eres una persona débil, bueno, tengo una noticia para darte, porque dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil del mundo escogió Dios. Así que si te sientes débil, bueno, ya es el primer paso. Dios te escogió. Él escoge instrumentos débiles para poder mostrar su gloria a través de ellos. El gráfico ahí lo ejemplifica muy bien, ¿no? Dios escogió a David, lo débil, para avergonzar lo fuerte, a Goliat. Y nosotros vemos en 2 Corintios capítulo 12 el testimonio de Pablo. Dice así: Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ahí está la clave. Dios elige personas débiles porque de esa manera ellos van a depender de Él, van a confiar en Él. Y entonces somos fuertes. Miren, Dios escogió siempre personas débiles. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Solo una vez escogió a alguien fuerte, Sansón. ¿Y qué pasó? Bueno, Sansón confiaba en su fuerza, no oraba, no dependía en Dios y terminó en un rotundo fracaso. ¿Te das cuenta? Ese es el ejemplo de que Dios no quiere personas que se consideran fuertes a sí mismos. Dios elige personas débiles porque van a depender de Él. Y Pablo dice acá, cuanto soy débil, entonces ahí soy fuerte. Dice, por eso me gozo en mi debilidad. En esos momentos de mayor debilidad hay mayor dependencia en Dios. Es en esos momentos cuando uno cree que no puede, que Dios manifiesta su poder y su gracia en nuestra vida. Así que Dios elige a los débiles. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Moisés. Moisés, ¿no es cierto? Uno que si lo hubiera elegido Dios cuando era joven, bueno, él era general del ejército de Egipto, hijo de la hija de Faraón, tenía todo para ser un buen libertador, pero Dios no lo llamó ahí, lo llamó cuando tenía 80 años de edad, cuando era un exiliado, cuando era pobre, cuando no podía ya manejar una espada, cuando ni siquiera podía hablar bien. Y Moisés le dice, Señor, elige a otro, manda a otro, yo soy torpe de lengua, yo no puedo hablar bien. Siempre me sentí identificado con Moisés, porque cuando sentí que Dios me llamaba, fue la misma excusa la que yo puse. Señor, yo no sé hablar. A mí en la escuela me dicen papa, porque dicen que tengo una papa en la boca y no se me entiende nada. Señor, manda a otro, ¿yo qué voy a hacer? ¿Te das cuenta? Personas que en su debilidad terminan siendo instrumentos de Dios. Moisés, pero quiero mencionar a otro muchacho que fue un ejemplo de que Dios elige lo débil. Se llama Gedeón. Gedeón lo conocemos porque la Escritura dice varón esforzado y valiente, pero sin embargo Gedeón no era tan así. Fíjense, Gedeón aparece por primera vez en la Biblia escondido en un lagar, es decir, un lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Y entonces dice, por ejemplo, en
Jueces 6:15, él dice, mi familia es pobre y yo soy el menor. Dice, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Luego vemos que él era un hombre temeroso. En el versículo 27 dice, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dios le había mandado en una misión, pero dice, yo tengo miedo, yo me voy de noche donde no me ve nadie. ¿Te sientes así a veces? Temeroso de tus amigos, de las burlas, y de pronto dice, no, está bien, yo voy a ir a la iglesia, pero cuando no me ve nadie, y si llevo la Biblia, la llevo bien escondida, o en el celular, ahora es tan fácil. En mi época no se podía esconder, ¿ves? Y cuando tenía que llevar la Biblia a la escuela, me burlaban por todos lados. Ahí estaba Gedeón, temeroso. Un hombre de una familia pobre, un hombre temeroso, un hombre que también tenía otra característica, estaba lleno de dudas. Cuando Dios lo llamó, él tenía dudas y le dice, Señor, a ver, yo voy a poner un vellón y que todo esté mojado y el vellón seco. Y después no me conformo, vamos a hacer al revés. Mira, lleno de dudas. Le costaba confiar en Dios. No es que era un hombre de mucha fe. Gedeón era un hombre de una familia pobre, temeroso, lleno de dudas, y cuando aparece, dijimos, estaba escondido en un lagar. Dice, su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, escúchame, la tarea de sacudir el trigo despide mucho polvillo, eso se hacía al aire libre, pero los madianitas, si lo veían, le iban a robar el trigo. Entonces él lo hizo en el lagar, que era generalmente un lugar cerrado, tipo una cueva. Él estaba escondido ahí, me imagino tosiendo por el tamo que salía del trigo. Me imagino que no la pasaba bien ahí, escondido. Pero ese era Gedeón. Gedeón, el muchacho que era el menor. ¿Sabes? La tarea de limpiar el trigo se la mandaban al menor de todos, al inútil, al que no podía hacer otra cosa. Él no podía ir a la guerra, no podía servir para los negocios. Vos, Gedeón, le decía el papá, andás a sacudir el trigo, eso es para lo único que servís. Y así se sentía Gedeón. Él se sentía que no servía para nada. Por eso cuando Dios lo llama, él se sorprende mucho. Él dice, pero Señor, me parece que te equivocaste de cueva. Me parece que tenés que buscar por otro lado. Sin embargo, el ángel cuando lo llama le dice así, tú eres varón esforzado y valiente. Bueno, yo no lo veo muy valiente. Estaba escondido, ¿no? Era temeroso. Hacía las cosas de noche para que no lo vean. Otra versión traduce, Gedeón, tú eres un valiente guerrero. Y cuando el ángel le dijo así, me imagino a Gedeón mirando para todos lados diciendo, Señor, ¿me hablas a mí? ¿Yo, valiente guerrero? Pero si a mí me mandaron a limpiar el trigo, ¿te das cuenta? Ahora, yo quiero que veas cómo reacciona Gedeón, porque Gedeón es interesante, su nombre significa derribador, y él tenía que derribar las estatuas de Baal, así que el nombre le caía muy bien. Pero antes de eso, él tenía que derribar otras cosas, derribar sus propios argumentos, los argumentos que él tenía en su corazón y que le impedían servir a Dios. Tú tienes argumentos en tu corazón, tú dices, no, pero yo no puedo, yo soy pobre, yo no me puedo pagar un instituto, yo no sé hablar bien, ¿qué voy a hacer yo para Dios? ¿Has pensado así? Bueno, dice 2 Corintios que debes derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mirá, a ver, ¿qué tuvo que derribar Gedeón? En primer lugar, la amargura. Había amargura en su corazón. A él no le gustaba la situación que estaba viviendo. No le gustaba la familia, su posición, que lo mandaran a limpiar el trigo y que Dios no hacía nada. Fíjate cómo reacciona él. Él dice así, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado?
cuando nos sacó Jehová de Egipto. Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Yo veo acá en Gedeón un hombre lleno de amargura, que dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Decime, ¿te preguntaste eso este año? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Toda la pandemia, me quedé sin trabajo, o otro puede decir, pero yo me enfermé, tuve que estar en cuarentena. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te preguntaste eso? Bueno, Gedeón se lo estaba preguntando. ¿Y sabes qué se estaba diciendo en su corazón? Estaba diciendo, Jehová nos ha desamparado. Pero no es verdad. Muchas veces lo que nos decimos en nuestro corazón son puras mentiras. Puras mentiras. Que la Biblia dice, no te abandonaré ni te desampararé. Pero acá Gedeón decía, Dios nos desamparó. Muchas veces las mentiras que nos decimos son puras excusas para no obedecer lo que Dios pide de nosotros. Son excusas. Porque la verdad, Moisés, si Dios te llama, ¿qué le importa si hablas bien o no? Él te llamó, tenés que ir, Dios se va a ocupar. Gedeón, Dios te está llamando, deja de poner excusas. ¿Ves? Siempre cuando hay excusas es una forma de esquivar nuestra responsabilidad al llamado de Dios. Pero vamos a ver qué más. Gedeón no solo tuvo que quitar la amargura de su corazón, tuvo que quitar los argumentos. Porque él dice en el capítulo 6, versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre, Manasés. ¿Qué tiene que ver? Dios no le preguntó nada de la familia, a Dios no le interesaba su situación económica. Dios le está diciendo, levántate tú vas a salvar a Israel. Y él pone excusas con la familia y con que era pobre. Y vas a ver que esto son puras excusas porque en realidad no era tan pobre como él decía. Es que a veces para que nuestros argumentos tengan más peso, nosotros solemos exagerar. Y era un exagerado. Porque vas a ver que si seguís leyendo la historia de él, cosa que no vamos a tener tiempo esta noche, vas a ver que él dice que cuando Dios lo manda a derribar la estatua de Baal que estaba en la casa de su padre, él toma a 10 siervos, a 10 esclavos. Ahora, escúchame, no toda familia tenía esclavos, era caro los esclavos, así que tan pobre no era, ¿eh? Pero bueno, son argumentos que tenemos que derribar. En tercer lugar, no solamente la amargura, los argumentos, él tenía que derribar la autocompasión. Fíjate lo que dice, versículo 15. Le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Otra versión lo pone así. Y yo soy el más insignificante en la casa de mi padre. Así se sentía él, ¿ves? Yo soy el más insignificante en la casa de mi padre. Él se sentía insignificante. Mi familia me desprecia, me mandan a limpiar el trigo, dicen que soy un bueno para nada. Me tratan de inútil. Pero Dios lo está llamando porque Dios vio algo en su corazón. Dios elige lo débil. Dios está eligiendo personas comunes que tengan un corazón dispuesto. Y entonces cuando Gedeón venció la amargura, venció los argumentos, venció la autocompasión, entonces dijo, está bien, Señor, voy. Y Dios le dice, bueno, empezá por tu casa, andá a derribar la estatua de Baal y otra que tenés de acera, porque no podés servir a Dios con esos ídolos en tu casa. Y entonces Gedeón va y lo hace.
Porque si vas a servir a Dios, primero hay que limpiar la vida. Eso es lo único que Dios pide. No pide que deban aprender a usar la espada. No dice andate, enlistate ahí en un entrenamiento militar. No. Pero sí limpiar tu vida. Sí limpiar tu vida. Y entonces Gedeón va y convoca al pueblo. Y él pensaba que nadie iba a ir, pero acudieron como 20.000. Y de pronto Dios le dice, no son muchos. Y empezó a eliminar gente, y quedan 300. Los 300 de Gedeón. ¿Viste la película 300? Bueno, en realidad estos fueron antes. Son los 300 de Gedeón. Pero el dibujo acá tiene un error. Porque acá se ven 300 con escudo, con lanzas. Son 300 bien valientes, ¿no? Pero los 300 que Gedeón escogió no tenían nada de valientes ni de usar espadas ni nada de eso. Él les hizo una prueba y él estaba escogiendo hombres que eran diferentes al resto, que no vivían como los demás. Hombres que tenían una disciplina, hombres que estaban determinados a hacer lo que sea para servir a Dios. Estos son los hombres que Dios busca. Y entonces Gedeón dice, bueno, Señor, son pocos, son 300, la verdad son muy pocos, espero que nos dé buenas armas. Un buen lanzamisiles, un buen bazooka. No, ¿qué nos vas a dar, Señor? Y Gedeón dice, mira, las armas que van a usar son una antorcha, un jarrón y una trompeta. Una antorcha, un jarrón y una trompeta. A ver, Gedeón mira con una cara como diciendo, pero Señor, ¿cómo vamos a pelear con esto? Es que si va a mostrar su poder, Dios, entonces tiene que sacarte todo. Para que aprendas a confiar de Él, para que aprendas a depender de Él, para que aprendas que la vida cristiana, la vida del siervo de Dios especialmente, es una vida de fe. Que no te puedes apoyar en los recursos humanos. Mira, cuando salís a la obra misionera, muchas veces lo primero que Dios hace es te quita todos los recursos que pensaban de aquellos que te iban a sostener. Porque Él dice, ¿vas a confiar en mí o no? Y de pronto el Señor se encarga de que te quede como Gedeón. Nada. Un jarrón, una antorcha, una trompeta. Señor, con esto, ¿a quién vamos a...? No vamos a ganar a nadie con esto. Pero, ¿sabes? Esto tiene un gran significado. ¿Por qué? Bueno, porque el jarrón representa nuestro cuerpo. Ya vamos a ver ahora cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo toma una aplicación de esto de Gedeón. Él dice, el jarrón es el cuerpo. Y la antorcha, bueno, la antorcha es el testimonio. El testimonio. Y la trompeta es el mensaje que predicamos. Y él está diciendo así, mirá, la obra consiste en esto, en dar un mensaje con nuestra boca, pero que está respaldado por la luz que transmite nuestra vida, y todo eso está encerrado en nuestro cuerpo. Y entonces Pablo explica todo este concepto en 2 Corintios capítulo 4. Y dice ahí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahí está, el vaso de barro, el jarrón, es nuestro cuerpo. El tesoro es el ministerio que Dios nos dio. Y dice, ese ministerio que Dios nos dio está en un vaso muy frágil de barro. ¿Por qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero nunca desamparados. Estamos a veces derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí está. La vida de Jesús se tiene que manifestar en tu cuerpo. Y Dios elige personas débiles que van a estar muchas veces atribulados, muchas veces bajo presión, muchas veces vamos a caer derribados.
sí, pero nunca destruidos, nunca abandonados por Dios. Y en esos momentos, cuando estamos así, es cuando Dios puede mostrar su poder. Y entonces brilla la luz del testimonio. Mirá, te quiero dar algunos ejemplos. El apóstol Pablo estaba ahí en Filipos. ¿Te acuerdas que el ángel lo llamó? Pasa a Macedonia. Y ahí van. Y de pronto terminan en una cárcel y los azotan injustamente. Y ahí estaban a medianoche en la cárcel. ¿Y qué hacían? Cantaban. Cantando a medianoche en una cárcel después de haber sido azotados. Increíble. Pero ese fue el testimonio que impactó a los presos. Por eso después, cuando hubo el terremoto, cuando se abrieron las puertas, ninguno se escapó. Dijeron, no, nosotros queremos saber qué tienen estos hombres, cuál es la fuente de su felicidad, cómo pueden cantar a pesar de la injusticia, de los azotes, de la cárcel. No queremos irnos, queremos que nos cuenten. Y Pablo de pronto podía predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque él podía entregar su cuerpo. Sí, el cuerpo tuvo que ser roto. Le tuvieron que dar latigazos. De nada hubiera servido que estén en la cárcel sin haber sido azotados. Los presos no les hubiera llamado la atención. A veces el cuerpo tiene que ser herido para que la luz del testimonio pueda brillar. ¿Entiendes? Dios usa personas débiles para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Dios usa personas que pueden mostrar a Jesús en su vida, aún en medio de la debilidad. En este tiempo de pandemia, leí un relato que me impactó muchísimo. Era de un médico en Italia. En el momento en que la pandemia estaba haciendo desastres, y él dice, yo era ateo, pero terriblemente ateo, me burlaba de los cristianos. Dice, yo estudié medicina, estudié ciencia, y la ciencia me dijo que hay que sacar a Dios de la vida. Nunca quise escuchar nada de Dios, pero estaba en una situación terrible, teniendo que decidir quién vivía y quién moría. 2 de mis compañeros habían muerto ya por el virus, y yo no sabía si iba a ser el próximo. Y en medio de toda esa situación terrible, llegó un viejito, enfermo, con graves problemas respiratorios. Era un viejito que trajo una Biblia en sus manos y a pesar de que le costaba respirar, él leía la Biblia a los otros enfermos en esa sala. Nosotros, dice, dejábamos todo lo que estábamos haciendo para ir a escuchar al viejito. Él nos dio una paz que ya no esperábamos encontrar. Él de pronto nos transmitió un mensaje que impactó nuestras vidas y yo acepté a Cristo. Y él dice, estoy agradecido porque a través del sufrimiento y de esta enfermedad yo pude conocer al Salvador. Y dice, el viejito murió la semana pasada. Pero aquí todo lo vamos a recordar. Y otro médico y yo somos 2 de los que él ha llevado a Cristo. Y ahora cada vez que empezamos el día, oramos y le pedimos a Dios que nos dé fuerza para curar a los enfermos, pero también para hablarles de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí tenés un viejito, un hombre humilde, sencillo. Simplemente, él en medio de la enfermedad no se quejó. En medio de la enfermedad no estaba ahí enojado ni lleno de amargura, sino que aprovechó la oportunidad para hablar la palabra de Dios. Y su testimonio fue esa luz que brilló ahí. La gente decía, ¿cómo este hombre puede tener paz? ¿Cómo este hombre puede estar con gozo hablando de Dios en medio de toda esta situación? Ellos lo vieron morir de una manera diferente y dijeron, nosotros queremos tener la paz que este hombre tiene. El mensaje, la trompeta, pero el testimonio es la luz. Y todo eso está en nuestro jarrón, en nuestro cuerpo.
¿Estás dispuesto a darle tu cuerpo al Señor para que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo? Porque eso es lo que un misionero tiene que hacer, mostrar a Jesús en su vida. Es eso, mostrar a Jesús en tu vida. Tú dices, yo no soy misionero, igual tienes que mostrar a Jesús. La vida de Jesús se tiene que manifestar en tu cuerpo. ¿Qué ven tus amigos cuando te ven? ¿Lo ven a Jesús? Bueno, si te están viendo insultar, si te están viendo pelear, si te están viendo mirar a una chica que se te van los ojos, pará. Jesús no era así, ¿eh? Están viendo a Jesús. Me acuerdo de esta historia, ahí en Costa Rica había una conferencia de pastores. Y un avión llegó tarde, así que corrieron los pastores que estaban ahí para salir del aeropuerto a tomar una combi que lo llevaba a la conferencia. En la corrida no se dieron cuenta y con una de las maletas golpearon una pila de manzanas que una niña estaba vendiendo, porque ahí en Costa Rica las manzanas se venden para Navidad, son como frutas exóticas, porque claro, es un país tropical, las manzanas de lugares fríos. Y entonces todos siguieron y se subieron a la combi, pero un pastor dijo, no, yo me quedo a ayudar a la niña. Y la estaba viendo y vio que ella tanteaba en el piso buscando las manzanas y se dio cuenta que era cieguita, que la habían puesto ahí para poder vender las manzanas. Y él dice, yo no me puedo ir así. De la combi le gritaron, pero tú eres el que abre la conferencia, te están esperando para predicar. Que empiece otro. Yo me quedo a ayudar a la niña. Así que ayudó a la niña a armar su torre de manzanas y algunas se habían golpeado y se habían puesto feas y no las iba a poder vender. Así que él sacó dinero de su bolsillo y le pagó por todas las manzanas. Y la niña, cuando este hombre se estaba yendo, lo llama, le dice, señor, espere. Él le dice, sí, ¿qué quieres, querida? Y dice, yo no puedo verle, pero quiero hacerle una pregunta. Sí, querida, ¿qué quieres? ¿Usted es Jesús? ¿Usted es Jesús? Este hombre dice, ahí entendí todo. Entendí que no manifiesto a Jesús cuando estoy detrás de un púlpito, manifiesto a Jesús en la vida cotidiana. Otros tienen que ver a Jesús en mí. Y esta niña, aún siendo ciega, estaba viendo a Jesús en él, porque fue capaz de mostrarle interés, porque le mostró amor, porque tuvo el cuidado de ayudarla, de darle un dinero. Le estaba mostrando a Jesús. La vida de Jesús se manifestó en su cuerpo. Eso es ser un misionero. Mostrar a Jesús por todo el lugar donde vas. Y que toda la gente vea a Jesús en tu vida. Porque claro, vas a hablar de Jesús y toda la gente dice, sí, yo conozco a Jesús. Ese es el que está clavado ahí en una cruz. Cada vez que paso por la iglesia católica lo veo. Dice, yo lo conozco. No conoces a Jesús. Ese no es el Jesús que te vengo a hablar. Y entonces ellos dicen, ¿y de cuál Jesús me vienes a hablar? A ver, mostrame a Jesús. Mostrame a Jesús. Tú tienes que mostrarle a Jesús. Le muestras a Jesús cuando le muestras amor, cuando le llevas para sus necesidades, cuando los atiendes, cuando les muestras interés. Les muestras a Jesús cuando estás dispuesto a sufrir aún la burla, o peor, los golpes. ¿Sabes? Termino con esta última historia. Tenemos un amigo, un exalumno que está predicando ahí en la Franja de Gaza. Y una vez un hombre, la policía lo agarró y esa noche le torturaron y le pegaron durante toda la noche buscando que hable dónde estaban los creyentes, la iglesia subterránea, los creyentes que tienen que esconderse para reunirse. Y él no habló. Pero esa noche sí, él oró por este hombre que le pegaba. Y eso lo enfureció más. Pero él oró por él, oró por su salvación, oró por su familia. Este hombre le pegó tanto que ya no podía más. Y al día siguiente lo mandaron de vuelta a la casa. Un par de días después, este hombre vuelve a la casa. Cuando
este misionero lo vio y dice, uy, otra vez me llevan preso. Y él dice, no, 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 vengo porque necesito hablar con usted. ¿Qué necesita? Es que cuando terminé ese día y fui a mi casa, mi hijito había muerto. Y yo no encontré consuelo en ningún lado. Pero yo lo escuché a usted orar por mí. ¿Acaso usted me puede dar consuelo? Y entonces le predicó el Evangelio. Toda la noche se quedaron hablando del Evangelio y este hombre acepta a Cristo como su Salvador. Y él dice, yo llego al cielo por la sangre de Cristo que limpió mis pecados, pero también por la sangre de este misionero. Porque cuando yo le estaba pegando y él estaba orando por mí, él me mostró a Cristo en su vida. Y sabes, hoy en día este hombre se convirtió en misionero. Dejó de ser policía y hoy es el misionero que trabaja ahí predicando el Evangelio por todos lados. ¿Por qué? Porque él vio en ese hombre a Jesús. A un Jesús que si por más que se lo cuenten, él no hubiera creído. Pero él vio a Jesús. Vio el amor de este hombre. Ahora, el vaso de barro sí tuvo que ser roto. Dios usa personas débiles, comunes como Gedeón, que quizás dice, pero yo soy insignificante. Personas débiles. ¿Por qué? Porque así Dios muestra su poder. Así que derriba la amargura, los argumentos y dispone tu corazón para servir a Dios. Dios es el soberano. Mira, yo le preguntaba a Dios como Moisés, ¿por qué me hiciste así? Mirá, no puedo hablar bien. Si estás dispuesto a servirme, Dios, le dice, déjame a mí, yo me ocupo. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hizo? Bueno, el Dios soberano es el que sabe por qué te hizo así. Pero en medio de la debilidad, el poder de Dios se manifiesta con toda su esplendor. Por eso te quiero animar esta noche, a que puedas disponerte en manos de Dios. Como ese niño, ¿no? Que le dio 5 panes y 2 peces y los demás discípulos lo miraban y decían, nene, no molestes al maestro. ¿Qué es esto para tanto? Son 5.000. ¿Qué vamos a hacer con 5 panes? El Señor dijo, déjalo, es suficiente para mí. Porque no importa cuánto es. No importa si eran 4 panes, 5, si eran 10. Lo importante es que me lo dio todo. Y lo importante es que el Señor toma lo poco de nuestra vida y Él se encarga de bendecirlo y de multiplicarlo para usarte para alimentar a muchos. Esa es la lección. Dios usa la debilidad. Que Dios les bendiga. Dani, muchas gracias por el compartir, por la palabra. Uno queda muy desafiado, ¿no? A veces me llamaba la atención cuando él hablaba de que no tiene que ver con el púlpito, sino con lo que la gente ve a través de nuestro cuerpo, en nuestra vida, ¿no? En lo cotidiano. Y bueno, Dani, solo quisiéramos hacerte unas pocas preguntas. Sabemos que tenemos así como 15 minutos, porque sabemos que tienes que irte a las 8:30. Pero tú compartías algo personal, ¿no? Hablabas de que la gente o los chicos te molestaban porque decían que tenías una papa en la boca, o quizás cuando empezaste a servir al Señor tenías como miedo de servirle en el área de la enseñanza. ¿Es así como sucedió? ¿Y qué hiciste tú como para poder servir al Señor en el área de la enseñanza a pesar de tu debilidad? Porque quizás otras personas, uno lo escucha a Dani y uno dice, terrible maestro, ¿no? Y a él le sale fácil, y fue fácil para él. Pero sí quisiéramos escuchar un poquito de tu testimonio, Dani. ¿Estás ahí? ¿Cómo lo logró enfrentar esa debilidad? Ahí estoy. Ahí está. Tuve un problemita acá, pero ya estoy conectado otra vez. Ahí estamos. ¿Me podés repetir la pregunta? Porque se me desconectó un momento y entonces tuve que repetir, por favor.
Bueno, nosotros queríamos hacerte una pregunta así como personal y tiene que ver con, tú nos compartías acerca de tu debilidad, ¿no? Que te molestaban de que tenías una papa en la boca y quizás cuando empezaste en el ministerio le habrás dicho al Señor, o sea, todo menos la enseñanza, porque hay personas que uno dice, ¡guau! Terrible maestro, ¿no? Qué bueno que enseña, pero quizás no saben en la interna cómo tuviste también que lidiar con muchos de tus temores y aún enfrentar a tu debilidad y decir, Señor, bueno, úsame. ¿Cómo hiciste como para salir de eso, ¿no? Y servirle al Señor. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos puedes contar un poquito, Dani. Mirá, sí, yo estaba acá en el Instituto Bíblico y de pronto del ministerio me pidieron que vaya a ayudar a un club bíblico nuevo porque era del barrio donde yo me había criado. Entonces, como conocía la zona, me pidieron que vaya a ayudar. Y yo dije, no, yo no quiero saber nada de estar al frente. Yo no quiero predicar, yo no quiero estar al frente. No, me dicen. Hay otro, un misionero va a estar encargado del club bíblico, solo para juntar a los jóvenes, para jugar a la pelota. Así que bueno, está bien, voy para eso. Bárbaro. El primer día que llego, este misionero nunca apareció. Resulta que lo habían mandado para otro lado. Y yo estaba ahí sin saber qué hacer. En aquel tiempo no existían los celulares todavía, así que apareció una señora de la iglesia que la habían llamado a su casa para avisarle que yo me haga cargo de todo porque ese misionero no iba a venir. Y yo estaba delante de los jóvenes en esa iglesia y no sabía qué hacer. Y yo quería escapar, quería salir corriendo. Yo le dije, pero Señor, yo te dije que venía a ayudar, no que yo me iba a hacer cargo. Me sentí como que el Señor me llevó engañado a ese lugar. Yo no hubiera aceptado nunca de esa manera. Mira, fue un año tremendo, un año de mucha oración, un año de depender. Para mí era una lucha cada sábado tener que ir y enseñar la lección, porque no había nadie, eran todos jóvenes nuevitos. Así que no podía delegar la lección a otro. Y en ese año el Señor trabajó muchísimo en mi vida. Y para mí fue una sorpresa cuando de pronto los jóvenes me venían a hablar de que Dios les había hablado a su corazón. Y yo decía, pero no lo podía creer. Y de pronto vi que lo importante es que te pongas en manos de Dios, nada más. Él hace la obra. Y el club bíblico creció de una manera increíble. Tomamos el club bíblico con un grupito de unos 14 jóvenes y después de un par de años llegamos a tener más de 80. Dios obró de una manera tremenda y hoy se abrió incluso una obra nueva. Dios hace maravillas. Pero eso es lo importante, yo estaba muy consciente de que no era yo, de que era el poder de Dios en mi debilidad. Muchas gracias, Dani. Sí. Es tremendo, ¿no? Pensar que hay muchas personas que hoy están del otro lado escuchando el estudio bíblico, pero también hay personas que se preguntan de una manera práctica qué consejo práctico le podría dar a las personas. Nos compartiste un poco cómo enfrentaste el proceso de ponerse en la mano de Dios, pero tal vez algunas cosas prácticas que le podría servir a las personas de cómo enfrentar la debilidad que ellos tienen, ¿no? Sí. Porque a veces uno se encuentra como decía el Dani, ¿no? Ahí lo anotaba, uno tiene un montón de argumentos, y está la autocompasión, está también la amargura, y a veces uno no lo reconoce así, como que uno pone muchos pretextos, pero no los trata. Dani incluso decía una frase, decía que todo lo que nos decimos a nosotros son mentiras y son excusas para no obedecer lo que Dios nos pide. Tal cual. Cómo las personas podrían lograr tratar esas cosas y tal vez otras cosas más que se puedan llegar a mencionar que él no tocó, pero sí las mencionó algunas. ¿Qué cositas prácticas las personas podrían hacer de manera práctica para lograr avanzar en esas mentiras o otros temas que mencionaste de manera práctica? Muy bien, repasamos algunas cosas de las que ya dije, pero en primer lugar, dependencia.
En ese año que te dije, nunca oré tanto, ¿no? Orar, depender de Dios, confiar en Él. En segundo lugar, renovar la mente, sacar esos pensamientos que están siendo un estorbo, porque muchos de los impedimentos están acá. Aprender a confiar en la palabra de Dios más que lo que dice tu propia mente. En tercer lugar, trabajar. Tampoco es que, bueno, entonces, bueno, que Dios sobre y yo no estudio nada, ¿no? Y me cruzo de brazos y que Dios haga todo. No, no. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que trabajar para mejorar en lo que somos. A mí me impacta Pedro, ¿no? Porque Pedro, un hombre pescador, un hombre común, que la gente cuando lo vio dijo, esto es un hombre sin letras. Sin embargo, la carta de Pedro está escrito en el griego más puro de todo el Nuevo Testamento. Y uno ve la carta de Pedro y dice, pero este no era el hombre sin letras. ¿Cómo escribió tan bien esta carta? ¿Cómo es que está tan en el griego más perfecto que había? Bueno, porque Pedro, me imagino, se habrá preparado, habrá tomado tiempo para decir, un apóstol no puedo escribir con falta de ortografía. Y entonces Pedro trabajó para no solo ser un pescador, sino también alguien que iba a ser una columna de la iglesia en aquel tiempo. Lo siento mucho, pero ya tengo que irme, así Dale, que Dani. les quiero saludar, les mando un abrazo virtual. Solo déjanos terminar orando por ti y bueno, nos despediríamos, Dani. Gracias por haber estado, por el tiempo, la exposición y por animarnos a través de tu testimonio. Porque más allá uno escucha una linda predicación, pero qué lindo saber que él también le dio con su debilidad. Y hoy vemos el resultado de haber luchado con esa debilidad y haberle creído al Señor. Su testimonio vivo. Amén. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra hoy expuesta. Gracias, Señor, por la vida de Dani, porque ejemplificó, Señor, todo esto que hoy él estuvo enseñando. Tú sabes cómo están nuestros corazones, Dios. A veces uno tiene la intención de servirte, pero hay argumentos, hay amargura y hay, Señor, cosas en el corazón tan arraigadas, Señor, que eso nos impide seguir avanzando y solo darte gracias, Dios, porque hoy nos has podido dar consejos prácticos, también a través de la vida de Dani, de su testimonio, de cómo enfrentar, de cómo empezar a no mirar nuestras debilidades, sino a depender, Señor, de lo que tú sí puedes hacer. Dani hablaba de entregarse a la oración, también de ser diligente, de prepararse para mejorar, Señor, y de renovar la mente. Hay tantos argumentos y a veces nos decimos mentiras y no ponemos ahí tu verdad que sana, restaura y nos alienta a seguir hacia adelante. Señor, sigue tú obrando en el corazón de Dani, usándole, fortaleciéndole, afirmándole para que así como un día empezó la carrera, Señor, él pueda terminarla también con gozo, haciendo lo que tú le pediste, Señor, en santidad y para tu gloria, Padre. Gracias por este tiempo que él ha dispuesto y que tú también le has regalado como una oportunidad. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani.